Gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo a los seminarios de crítica del año 2024. Hoy tenemos el seminario de crítica número 259, que se va a presentar el trabajo titulado Diálogos interculturales a través del diseño, arabismos normativos de Gaudí y Goitisolo. El autor en este caso es Hammurabi Nufuri. Él es doctor en Historia del Arte y Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y arquitecto por la FADUBA. Recibió diversos premios, como el Premio Extraordinario de la Universidad de Salamanca en Arte y Humanidades y el Premio Ugarit de la Liga Árabe. Se desempeña como profesor de arte islámico y mudéjar aquí en la FADUBA y de procesos interculturales e interreligiosos comparados en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También es director del instituto, la maestría, el doctorado y la cátedra de UNESCO en Diversidad Cultural de la UNTREF y el programa Larife aquí en FADU. Tenemos como comentarista invitado hoy a José Emilio Urucúa. Él pertenece a la Academia Nacional de Bellas Artes y la Academia Nacional de Historia. Fue premio Conex en 3 ocasiones, estudió Historia del Arte e Historia de la Ciencia con Héctor Genone, Carlo del Bravo y Paolo Rossi. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Fue vicedecano y profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1994 y 1998, y trabaja y ha trabajado en diversas universidades como la Universidad Nacional de San Martín, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, el Instituto Getty y el Instituto de Historia del Arte de Florencia. Y como comentarista aquí en el instituto tenemos a Fernando Martínez Nespral. Él es arquitecto y especialista en Historia de la Arquitectura por aquí por la FADUBA y doctor en Historia por la Universidad Nacional Torcuato Di Tella. Es el actual director del Instituto Norteamericano y se desempeña como profesor en diversas asignaturas, como titular regular de Introducción a la Arquitectura Contemporánea e Historia de la Arquitectura aquí en FADU, como titular interino de Arte Estética en la Maestría en Diversidad Cultural en la Universidad Nacional 3 de Febrero, y a su vez dicta seminarios de posgrado y doctorado en ambas universidades. Así que le damos la palabra a Hammurabi y comenzamos con la exposición. Bueno, muchísimas gracias. Mi enorme agradecimiento al instituto, a Fernando Martínez, al doctor Fernando Martínez Nespral, porque me une, digamos, una larga amistad y relación académica, de la que soy deudor. Y ya que hablamos de deuda, mi agradecimiento con la generosidad con la que me ha obsequiado el doctor Gastón Burucúa a través de estas décadas, en donde siempre que he tenido dudas existenciales o científicas, ha sido mi guía, porque, digamos, tiene una generosidad innata propia de lo que puede llamarse los sabios. Un sabio argentino que, digamos, yo aún no creo que se le haya hecho suficiente justicia. Yo haría unas consideraciones previas, digamos, sobre el por qué y para qué de este trabajo. Consideraciones sobre el por qué y para qué del artículo. Este es un trabajo en progreso y mi agradecimiento, como les digo, es porque un trabajo en progreso que ya lleva va a cumplir casi 3 décadas, y que un trabajo en progreso como este haya suscitado el interés del instituto y de quienes lo comentan. Todos sabemos, así como en el castellano existen vocablos mal llamados palabras árabes, o sea, existen en el castellano las palabras de origen árabe, a las que nosotros llamamos mal palabras árabes, porque no son palabras árabes, porque el árabe hablante ya no las identifica, solamente nosotros, los castellano hablantes, a veces sabemos que tienen ese origen, pero morfológicamente son muy difíciles de identificar, digamos, para el hablante árabe que no sabe castellano. Ahí hay algunos ejemplos. Bueno, como sea, así como existen vocablos como decían, mal llamados palabras árabes,
arabismos, también arabismos, galicismos, germanismos, digamos, son palabras castellanas que tienen esos orígenes germanos, helénicos, ingleses, etcétera, o franceses. Así también hay mixtificaciones arábigas en casi todas las áreas del conocimiento desde que fuimos árabes. Aquí lo que tenemos, pero me está faltando... Ah, no, esa es la próxima diapositiva. Lo que sucede con el castellano es que el cruce que tiene con el árabe antiguo es justamente lo que hace que el castellano deje de ser una lengua regional para convertirse en una lengua, en un idioma, digamos, intercontinental. Pasa a ser un idioma culto, digamos, usable y usado, digamos, en ámbitos científicos y culturales. Es como una especie de inyección de anabólicos haciendo. Y lo que pasa con los arabismos, ahí están los arabismos. Lo que estamos viendo es un diagrama de la franja de solapamiento intercultural entre el universo latino y el universo hispanoamericano y el universo arábigo. En esa franja de solapamiento, que en general la historiografía ha llamado área de mudejarismo, lo que existe es no es unidireccional el intercambio, es bidireccional. Sin embargo, digamos, la deficiencia de la categoría mudéjar es que se refiere a solamente un tramo de él. Esto ya lo había marcado Torres Balbás en su día. Por eso nos parecía interesante el sistema de los arabismos, porque ilumina, digamos, esta área de los hispanismos, o sea, las palabras del castellano que pasan a formar parte del habla árabe. Y que, digamos, para tomar un ejemplo, está el hecho de la palabra gracias, que se importa, digamos, con el mate. Ustedes saben que el mayor comprador internacional, digamos, de yerba mate es la región del Líbano, Siria, Palestina, etc. Bueno, no solamente importan el mate, no solamente importaron la costumbre, sino que además importaron el hábito lingüístico de decir gracias cuando no quieren más mate. Entonces cuando, uno tiene que explicarle que, mirá, gracias en castellano, digamos, es una palabra con la que se agradece, les cuesta, digamos, comprenderlo. Para ellos, digamos, este es un caso en el cual, digamos, pasó el morfema, pero no el significado fue alterado. O mejor dicho, pasó el significado segundo de la palabra. Bueno, ¿cuándo es que pasa? Digamos, este es un caso, digamos, el caso de los mocárabes que estamos viendo, digamos, el Salón Fumador de la Casa Vicent de Gaudí, el de la Alhambra de Granada y el de la Ópera de Berlín, digamos, son a la derecha, digamos, en el caso de la Alhambra tenemos un caso de consumo de mocárabes y en el caso de Gaudí tenemos recuperación de arabismos. ¿Cuándo fue que el castellano, digamos, se convierte en lengua culta? ¿Cuándo sucede este proceso? Cuando en la península ibérica no hubo religiones monoteístas ni idiomas prohibidos, como luego fue el árabe, casi hasta hoy. De hecho, cada reino ibérico ha oficializado su idioma, menos Andalucía. Porque cuando uno pregunta en Cataluña, bueno, es el catalán, en el País Vasco el euskera, en Galicia el gallego, etcétera, en Castilla el castellano, pero cuando uno pregunta en Andalucía, bueno, ¿cuál es el idioma de origen, digamos, de la región? Y no nos dicen, porque en realidad era el árabe. Pero como en el 1567 fue prohibido por pragmática real, entonces es como que se borró, digamos, de la memoria colectiva. Ahora bien, el trabajo está dedicado, enfocado para identificar continuidades culturales, o sea, diálogos interculturales en el diseño.
cómo identificar esas continuidades. Hasta que ensayamos el traslado del sistema de los arabismos usados por la lingüística al campo del diseño en 1997, no teníamos un método interpretativo desracializado que permitiera identificar y tipificar los conceptos, normas, elementos y procedimientos de diseño de esa parte de nuestra cultura. En realidad no estamos siendo originales, sino que sacamos la idea de un artículo de Torres Balbás en donde comenta otro artículo de Diego Ángulo Iñiguez que habla de la capilla de Cholula en México, y en donde dice Torres Balbás, así al pasar, el señor Angulo intenta determinar cuáles son los arabismos de la arquitectura mexicana. Bien, ¿y por qué decimos desracializado? Porque en realidad, digamos, la palabra mudéjar, digamos, es una recuperación racista que hace Amador de los Ríos en pleno siglo XIX, cuando el racismo, digamos, era una técnica, digamos, pertenecía a las técnicas de estudio, pero que es profundamente, no solamente asimétrica, sino deshumanizante, porque la palabra mudéjar viene del árabe mudayyan, que es una palabra que solamente se usa para decir que un animal es doméstico. Por eso significa aquel animal que se queda en la casa y que no se va, el animal de la casa. Y esta palabra es rescatada y se empieza a usar para denominar a las comunidades islámicas que quedan bajo gobierno cristiano en diferentes ciudades donde esto pasa, Toledo, Sevilla, etcétera. Pero los denominados como mudéjares nunca utilizan, digamos, para denominarse a sí mismos esa palabra. Cae en desuso esa palabra cuando cae en desuso el Estatuto Mudéjar y había quedado completamente perdida hasta que Amador de los Ríos la rescata en su discurso de la Academia de San Fernando en 1850 y pico. Bueno, como sea, lo cierto es que el problema con esta palabra como categoría artística y como estilo sin formalizar, como lo llamó Choquegoitía, es que prácticamente no nos aporta información estética sobre la arquitectura designada con esta palabra. Sin embargo, digamos, las publicaciones hechas en la década del 90 por la UNESCO la terminaron consagrando, digamos, como una categoría para denominar, digamos, estos solapamientos culturales, especialmente los arquitectónicos, en el caso de América y la península ibérica. Bien, esto, como les digo, trae enormes problemas y fundamentalmente, digamos, resulta muy funcional para el sistema historiográfico, para la narrativa, que bloquea todavía, digamos, la visibilización de los arabismos. La interpretación científica es una narrativa, una retórica y una terminología orientalista de una mitología historiográfica elaborada a partir de 1499 para legitimar la conquista castellana de Andalucía como reconquista cristiana. Con lo cual, digamos, gran parte, digamos, de la historia propia ibérica, o si se quiere española, resulta expulsada de lo propio mediante una arbitraria extranjerización imaginaria inmune al tiempo y el espacio, que nos afecta incluso a los americanos hasta el día de hoy. Por eso en nuestra habla es clásico que se hable y que nos resulte correcto decir árabes en la Argentina y no árabes de la Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, nos hace alterar, digamos, incluso la regla del ius solis con la que funcionamos. Por eso es que trasciende el tiempo y el espacio. Bueno, como sea, si nosotros tomamos 4 fechas, el 869 de Córdoba,
donde por primera vez un mandatario firma en latín como Rex Hispania, mandatario que luego va a ser conocido como el emir Muhammad I. En 1085, Toledo capitula ante Alfonso VI para ser capital de Castilla e independizarse de Córdoba. En 1248, con un 60% de tropas provisto por el reino nazarí de Granada, Fernando III logra que esa capital capitule. Y en 1492, Granada, el emir nazarí capitula por la entrega de su hijo de 5 años secuestrado por su tío, entregado a los reyes católicos, más una suma de dinero. En esos 3 periodos, en cada uno de esos periodos, definido por esos años, entra toda la historia argentina. ¿Me podrás avisar 5 minutos antes? Laura, por favor. Las 3 ciudades se convierten en capital de otro reino ibérico por cambio de signo confesional de los gobiernos. En general, este cambio nunca implicaba cambios culturales, económicos y confesionales en la sociedad, hasta que en el 1499 se traiciona, digamos, por primera vez la capitulación. Y mencionaba lo de Sevilla porque en realidad, digamos, al final la capitulación de Sevilla era un problema entre los dos gobiernos de Sevilla y de Granada, que aprovecha Fernando III. En los periodos marcados por esta fecha, como les decía, entra cada uno de ellos la historia argentina completa. Sin embargo, estos periodos no merecen, por parte de nuestra historiografía, más que breves páginas y nunca un capítulo entero. Este ocultamiento, porque lo que se conoce pero se omite en realidad se oculta, funciona como centro de gravedad narrativo del relato de la identidad colectiva en la que nos educan como sociedad de un solo abuelo blanco y europeo. Cuando en realidad, digamos, la argentinidad tiene varios abuelos. Por lo tanto, escribo para quienes siguen ávidos por conocer otras versiones de esta misma historia que, según Said, todas las historias poseen indefectiblemente, porque la historia no es lo que sucede, sino lo que contamos o escribimos que sucede. Escribo para contribuir a la existencia de herramientas que permitan la construcción de historias alternativas menos racistas, menos islamófobas, menos orientalistas, en esa base de relatos comunes que toda sociedad requiere para ser tal, ya que no existe vínculo concebible sin relatos compartidos. Así entonces, la zona A1 del diagrama 2, digamos, se refiere siempre a las civilizaciones morfológicas, o sea, lo que se copia o se calca casi, digamos, del otro campo cultural. El artículo lo dediqué básicamente a lo que podríamos llamar la simbiosis normativa mudejarizante, que es el área A2, la que luego, digamos, por transferencia, digamos, de la metodología podemos llamar calco semántico y que está referido a los usos de los elementos de la arquitectura. Y que lo podemos ver, digamos, en la palabra cuarentena, como la usa Goitisolo, digamos que es exactamente igual con el significado que tiene en árabe, o altísimo, lavador, etc. Y el uso del cuadrado mágico, digamos, de Gaudí, que utiliza en la Sagrada Familia, en donde la morfología del préstamo se ha perdido y lo que se mantiene, digamos, es el uso. Entonces, la morfología de este préstamo, de este cuadrado mágico, prácticamente es completamente diferente a la morfología que tenía, digamos, en el campo cultural arábigo, pero su uso como talismán de protección, de resguardo contra el mal de ojo, etcétera, digamos, sigue vigente. Entonces, Gaudí la pone, digamos, en el muro de la Sagrada Familia, el muro exterior de la Sagrada Familia. Los cuadrados mágicos se caracterizan porque siempre dan la misma suma en línea recta.
En ese caso, digamos, el cuadrado mágico lo que da es la edad de Cristo. Y luego tenemos el caso morfosintáctico, que también es semántico, termina siendo semántico, que es el de los alamíes del Parque Güell de Gaudí, en donde Gaudí, digamos, los alamíes son los bancos, el banco azulejado, que por ejemplo está en la Sinagoga del Tránsito, en Toledo, ¿sí? O en las plazas de Rosario. Y que, digamos, también tienen la misma función en el Parque Güell. Ahora, lo que sucede con esto es que la sistematización compositiva y la racionalización constructiva, si bien, digamos, no es la misma morfológicamente hablando, sí se mantiene la idea base, que es la del fragmento, al que después se le vuelca la mezcla atrás para que forme una pieza autoportante. ¿Se entiende lo que? No sé si me explico. En este caso, que es el caso clásico de los alicatados, la pieza siempre es recta. Lo que Gaudí cambia, digamos, en esta sintaxis es que cava el encofrado en la tierra. Y esto puede ser, y además, digamos, lo que cambia es el fragmento que usa Gaudí ya no es un fragmento modular, sino es un fragmento que es el desperdicio de la fábrica de su primer cliente, de la fábrica de azulejos de Don Vicens, que es lo que Gaudí pega, digamos, boca abajo dentro de los pozos que cava, para luego, digamos, llenarlos de lo que es el cemento Portland que importa Güell. Güell es el primer importador de cemento, es el que introduce en la península ibérica el cemento Portland. Bueno, más o menos el procedimiento, digamos, es similar, aunque el resultado morfológico sea diferente, pero luego, digamos, el resultado perceptivo de lujo, labor, innumerabilidad, es bastante similar al del alicatado. Perceptivamente hablando, es similar al del alicatado. Por eso, morfológicamente, digamos, podemos decir que es un calco morfo, semántico y sintáctico, pero que empieza siendo un calco sintáctico. Yo quiero aclarar acá que esta distinción entre calco semántico y calco sintáctico no siempre es que se use un procedimiento u otro. A veces, como en este caso, digamos, los procedimientos están cruzados y se influyen mutuamente. Y luego está este asunto, digamos, de las formas del adobe de tierras afroislámicas, que Gaudí, digamos, toma de los dibujos según el arquitecto Torí, en 1983, en el libro, ahora no me acuerdo, pero está ahí. Esto lo podemos agrandar, ¿no? Si estaba en el documento, todos pueden buscarlo. No, no está. Por eso quería marcarlo, porque como no estaba. A ver. Y esto, corremos para acá. Takutoshi Torii, en su libro El mundo enigmático de Gaudí, 1983. Torii lo que hace es lo que notablemente, digamos, hasta ese momento nadie había hecho, y es perdón. Nadie había hecho, y era encontrar, digamos, la relación de dónde sacaba, digamos, estas formas alabeadas y de doble curvatura Gaudí.
Ahí Torí, digamos, demuestra que en realidad, digamos, Gaudí dormía como Borges dormía en la mesita de Lugo en el volumen de Las Mil y una Noches. Parece que Gaudí también tenía en su mesita de luz el volumen de Domingo Badía Liebig, que era un viajero al servicio del Foreign Office, un paisano catalán, y estos son los dibujos de los palomares, estos que están acá abajo, son los dibujos de los palomares que hacía Domingo Liebig. Estas son algunos de los ejemplos de... esto es en la mezquita, el mausoleo de Sheikh Sidi Aiza en Malika, en el sur de Argelia. Bueno, nada, estas formas del adobe, digamos, Gaudí las pasa por primera vez al cemento en las misiones franciscanas que están acá arriba. Este es un dibujo de Gaudí, de acá, no se ve el cursor. Arriba a la izquierda. El que tiene arriba a la izquierda es un dibujo de Gaudí para las misiones franciscanas en Tánger, que iba a ser su cliente Gell. Pero bueno, lo cierto es que nunca va a concretar esa misión. Sí va a ser el único lugar al que viaje Gaudí fuera de la península ibérica, y finalmente lo concreta, digamos, en la Sagrada Familia. 5 minutos. Bien. Y el calco sintáctico se refiere, digamos, a lo que ya había sido señalado por Chueca, digamos, respecto de la organización en directriz quebrada, y este asunto de dividir el espacio con pantallas, de manera tal de que la lectura siempre resulte fragmentaria, fragmentando el espacio, fragmentando la composición. Estas son el interior de las caballerizas y la puerta del picadero, ¿no? Por eso nos parecía muy apropiada esta frase para terminar el artículo respecto a la izquierda la casa Vincennes y a la derecha, digamos, el exterior de las caballerizas. Nos parecía muy apropiado este asunto de que Dante calificaba a las estancias, a los fragmentos, a la composición en fragmentos, como regazo de todo arte. Muy al contrario de ciertas teorías historiográficas que lo califican a esta fragmentación, digamos, como un signo de falta de racionalidad. Bien, nada más. Por mi parte, muchas gracias y muchas gracias por la atención de ustedes. Gracias. Una aclaración, puede ser un comentario del texto de Hammurabi como historiador del arte, no como un especialista en cuestiones arábigas. Es un texto difícil y ahora se ha complicado más después de la exposición. Pero en fin, voy a tratar de dar algunas ideas que son las que me guiaron para alcanzar una comprensión del texto. Bueno, la cuestión del marco historiográfico, los antecedentes historiográficos de la operación que Hammurabi nos propone en este trabajo, creo que es, podríamos decir, la cuestión preliminar que como historiador debía tratar. ¿Y qué es lo que hay acá? Hay una comparación muy fuerte entre la arquitectura y la literatura. Podríamos dilatar un poco esta cuestión diciendo que hay una comparación entre la arquitectura y textos escritos de carácter poético y filosófico. Y en ese sentido,
cuáles serían los antecedentes que me gustaría recalcar acá. En la historiografía del arte hay dos que son verdaderas lecturas casi, podríamos decir, canónicas, ¿no? Una es, la primera que se me ocurrió es Arquitectura gótica y escolástica, desde ya, ¿no? Un texto de 57, pero después, por supuesto que debo traer a colación el de Wittkower sobre los principios arquitectónicos en la edad del humanismo, que es anterior al de Panofsky. Pero si quisiéramos buscar un modelo de lo que hace, de las operaciones que hace Hammurabi, yo creo que es el Panofsky, más que nada, ¿no? Arquitectura gótica y escolástica. Después también quisiera apuntar a un texto más reciente, que ya no trata esta constitución del paragone entre las artes y sus lenguajes, sino que trata la cuestión de los, en términos de historiografía del arte, ¿no? De la comparación entre la estética occidental, podríamos llamar, y la estética que nos ha llegado del Islam, sobre todo del Islam medieval. Hay un libro extraordinario del año 2009, escrito por el alemán Hans Belting, que se llama Florencia y Bagdad, una historia occidental de la mirada. Porque Belting se plantea aquí algunas cosas que van a aparecer también planteadas en el texto de Hammurabi. Parte Belting podríamos decir, del acerto histórico, que la teoría, primero matemática, que luego se va a transformar en una teoría perceptiva, de la perspectiva a partir del siglo XV, en realidad tiene como, no solo como antecedente, sino como base, fundamento intelectual, una teoría óptica nacida y desarrollada en el mundo islámico. El punto de partida de la teoría matemática, que se encuentra en el corazón de nuestra teoría de la perspectiva, es un matemático y físico, estudioso de la óptica, del siglo XI, que es Alhazen. En realidad, los textos de Alhazen van a ser conocidos en la Europa medieval cristiana ya a partir del siglo XIII, y van a ser traducciones de ese texto, van a ser publicadas, impresas, a lo largo de todo el siglo XVI, con una serie de diagramas, ¿no? Que algunos de ellos parecen inspirarse en manuscritos de Alhazen, otros en cambio explican lo que Alhazen había expuesto de una manera puramente verbal, podemos decir, o escrita. Ahora, la pregunta de Belting, que es acá donde estaría, ¿no? Después daríamos el salto hacia el texto de Hammurabi. La pregunta de Belting es por qué razón la teoría matemática que está en el corazón de la perspectiva no produce, mejor dicho, en el mundo islámico tiene una deriva que es completamente distinta a la deriva que tiene en el mundo cristiano, ¿no? ¿Hacia dónde deriva esta teoría matemática de la visión, precisamente, ¿no? De la mirada? A una abstracción geométrica cuyo único fin es encontrar las propiedades de la luz. Las propiedades de la luz como manifestación divina e independiente de cualquier idea de imagen. Cualquier idea de imagen. No ese es el tema que le va a preocupar a Alhazen ni a la óptica arábiga derivada de él. Bueno, es lo que dice Belting. Okay.
pero es bastante convincente. Sí, sí. En Occidente, en cambio, ya la teoría de la perspectiva se asocia al problema de la imagen. Ya desde que Biagio Pelacani da Parma, en el 14, escribe las cuestiones perspectiva, donde ahí lo que se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con esto para producir imágenes? Y bueno, después seguirá el desarrollo de Brunelleschi y sus epígonos, y un reencuentro constante con las teorías de Alhazen, ¿no? Ghiberti, por ejemplo, había leído Alhazen. Sí, todo. Y después ya todo el siglo XVI, desde Pomponio Gaurico hasta Guidobaldo del Monte, que escribe los 6 libros de perspectiva. Bueno, ellos tienen a Alhazen como fuente. Más, los capítulos que casi nunca se leen del discurso del método sobre el tema de la percepción, bueno, Descartes se va a basar en las teorías de Alhazen, ¿no? Ya en 1637. Pero claro, en Occidente la teoría óptica de Alhazen se convierte en una teoría de la pintura y de imágenes. Claro, ¿cuál es la explicación de Belting? Tiene que ver con el aniconismo de la cultura islámica y con el iconismo, en cambio, cristiano. Entonces, esa pareciera ser una explicación más que razonable. Pero lo interesante es que en lo que se refiere a la deriva en el Islam de esta teoría de la abstracción geométrica preocupada en las propiedades de la luz, es que conduce a lo que llama Belting, apoyándose en algunas teorías o teorizaciones del siglo XIX sobre la arquitectura islámica, él va a llamar la belleza lógica, ¿no?, de la ornamentación arábiga, que es lo que captura la atención y la fantasía de Occidente a partir de finales del siglo XIX. Bien, ahora, dicho esto, que sería el marco historiográfico, yo creo que el texto de Hammurabi, que supongo que con otros textos anteriores que le conozco va a terminar finalmente en un libro, yo pondría esa obra en esta constelación, ¿no? Tanto la del texto de Panofsky, por un lado, para dar razón de esta simultaneidad del análisis de la arquitectura y del análisis de la escritura literaria y filosófica, y por el otro, esta cuestión de la diferencia entre lo que podríamos llamar un pensamiento y una estética islámica con un pensamiento y una estética occidental a partir del siglo XV. Ahora, ahí es donde va a aparecer como mecanismo de esa articulación entre ambas constelaciones culturales, va a aparecer esa noción que ha desarrollado Hammurabi del arabismo, ¿no? El arabismo va a ser el vínculo. Los arabismos que, por supuesto, van a llegar a su gran despliegue, como le he dicho, en la arquitectura de Gaudí y en la literatura de Goytisol. Y ahí aparecen estas dos nociones complejas, sobre todo la de calco semántico es compleja, más que la de calco sintáctico, me parece, ¿no? Entonces, ¿qué serían los calcos semánticos? Serían estas formas de la imitación, no voy a decir de la copia, porque no hay copia, hay una transmutación, ¿sí? Pero sí lo que hay es una imitación en la que se conservan los significados. Digo los significados porque no es el significado prevaleciente, sino que puede ser el significado metafórico, el significado alegórico, ¿no?, que se van sumando, cuando ha desaparecido, como bien acaba de decir Hammurabi, el morfema.
¿no? Entonces, él trajo a colación los cuadrados mágicos, también los alamíes, ¿no? En el caso de Gaudí, esos serían calcos semánticos claramente, pero también aparece aquí la cuestión de la adopción de técnicas, la adopción de las técnicas, donde ya entraríamos en el terreno de la sintaxis, tanto de la semántica como de la sintaxis, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? Él la ha explicado muy bien, el azulejado, que es la más fácil de comprender, y la otra es el alicatado, que es podríamos decir, este uso de fragmentos que se colocan en un plano al revés, es decir, se van colocando de tal modo que lo que va a ser visible está allí por debajo, que luego todo eso se une con un mortero hasta que es posible, fragua, y es posible la pieza así fabricada, ¿no? se coloca de tal manera que lo que vemos es aquello que había estado oculto y al revés hasta el principio. Bueno, lo extraordinario de Gaudí es que él va a utilizar el Portland como mortero fluido en el alicatado, y eso le va a permitir pensar y hacer un alicatado curvo, por ejemplo, de doble curvatura inclusive, ¿no? Entonces él habla ahí, el arabismo de primer grado sería prácticamente una copia, ¿no? Como cuando se copia el arco. El arabismo de segundo grado es el que tendría ya diferencias morfológicas, y a este uso y reconversión que va a hacer Gaudí con el alicatado, de tal manera de poder adherir esos bloques, o hacer de esos bloques objetos alabeados y poder adherirlos a superficies de doble curvatura, lo llama un arabismo ya de tercer grado. Ahora, ¿qué son los calcos sintácticos? Si en el calco semántico lo que se mantenía era el significado, en los calcos sintácticos lo que va a aparecer como constante es los principios compositivos. Y ahí reaparece esa figura tan olvidada, pero tan importante, me parece, que es la de Chueca, ¿no? Chueca-Goitia, con sus invariantes castizos. Podemos dudar de que hoy sea aplicable la idea de invariantes castizos, podemos dudar de eso, pero no de la manera en que Chueca define ciertos principios compositivos y los ubica en la arquitectura islámica española. Eso me parece que es así, tal cual, aún desde una mirada positivista. ¿Cuáles son esos principios compositivos? Ya los mencionó Hammurabi: la directriz quebrada, es decir, visuales escorzadas y fragmentarias que van apareciendo a lo largo de un recorrido por el edificio. Ese sería uno de estos principios compositivos constantes, que es ese recorrido quebrado constantemente que nos plantea la arquitectura, por ejemplo, la Alhambra, para dar un ejemplo conspicuo. Y el segundo principio compositivo que permanece y que se puede mencionar como un caso de calco sintáctico son las unidades yuxtapuestas, ¿no? Es decir, que cada espacio, cada ámbito es una unidad, ¿sí?, en sí misma, que no se impregna de los caracteres de las unidades vecinas, es decir, son unidades de pleno significado yuxtapuestas. Es decir, que más que una idea de la unidad y de someter partes del edificio a un recorrido que culmina en algo así como un clímax de la arquitectura, acá lo que hay es lo que se afianza es una idea de la multiplicidad que solo se puede alcanzar merced al movimiento, al continuum del movimiento, pero que
no es un continuum como podría ser el de un eje, ¿sí? No es un continuum como el de Versalles, ¿no? O un continuum como el de la Catedral Gótica, no, es un continuum que solo nos lleva a la idea de multiplicidad y que se alcanza merced al movimiento. Eso nos hace dar una serie de saltos en el espacio al pasar de cada una de estas unidades yuxtapuestas a la otra. López Baralt, una historiadora de la literatura, efectúa un análisis de las novelas de Goytisolo, Macabara, Don Julián, Juan Sin Tierra, en estos términos, viendo el relato como que también se van engarzando y juxtaponiendo unidades literarias, unidades narrativas, por lo general, pero también pueden ser unidades poéticas, se van juxtaponiendo, muchas veces sin un hilo conductor, que siempre es problemático en Goytisolo y quizá nunca aparezca. Entonces, aquí habría un paralelo morfológico, ¿no?, entre la manera de narrar de Goytisolo, ¿sí?, y la manera de desplegar los espacios de la arquitectura arábiga y de la arquitectura española, que se remite a los ejemplos árabes. Entonces, López Baralt va a insistir en el caso de Goytisolo, y incluso va a ir más allá, va a decir, no solo hay un ensamble, ¿no?, heterogéneo de unidades así yuxtapuestas en lo argumental, sino también en la organización sintáctica de los parágrafos. Por eso aparece una extrañísima puntuación en la prosa de Goytisolo, unos puntos y comas que nos obligan a interrumpir la lectura y a suponer que todo cuanto hemos leído desde el signo de puntuación anterior alcanza la plenitud de significado allí. Bueno, es extraño porque queda muy abierto y pareciera que no se cierra nunca, sino que aparece uno nuevo. Y ahí está lo fascinante de la literatura de Goytisolo. Y acá, bueno, una última cuestión que va a tratar Hammurabi en ese texto, es que tanto Gaudí en su arquitectura como Goytisolo en su novelística y en su relato rechazan la unidad morfológica. No hay una unidad morfológica, sino que lo que hay es plenitud significante en cada ambiente para la arquitectura y en cada historia para el caso de Goytisolo. Entonces, este modo peculiar de organizar la materia estética, que en un caso es la del relato y en el otro es la del despliegue arquitectónico, ha sido tachada muchas veces de irracionalidad. Y aquí es la cuestión que Hammurabi va a discutir radicalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es irracional, ¿no?, esta forma de distribuir y de hacer la composición de los espacios de un edificio? ¿Y por qué es irracional esta serie de unidades del relato en donde se producen estos saltos de espacio y tiempo? Goytisolo, Chueca ha hablado de saltos cuánticos, creo que con mucho acierto, ¿no? Sí. Por más que, bueno, no tengan nada que ver con la física, pero sí con la categoría despojada de sus contenidos físicos. Entonces, el tema que tendríamos que preguntarnos es que yo creo que hay que rechazar la idea de irracionalidad para buscar una racionalidad nueva, una racionalidad distinta. Y es lo que encuentra Hammurabi al hablar de las estancias que se aplican tanto a la arquitectura como a la literatura, las estancias como formas autosuficientes tanto en la arquitectura como en la poética.
y ahí estaría esa racionalidad. Pero claro, es una racionalidad que finalmente ha sido descubierta hasta en la naturaleza, es verdad, sí. La mecánica cuántica está basada en estas discontinuidades permanentes del espacio-tiempo. Bueno, ahora, lo que yo propondría, así como también una cuestión a examinar, es, para hablar de una racionalidad puramente islámica, es la racionalidad del movimiento filosófico, religioso, pero más que nada filosófico, del Kalam, si no inaugurado, por lo menos consolidado por Al-Ghazali entre fines del siglo XI y principios del XII, donde, bueno, Al-Ghazali trata desde la matemática y la física hasta, por supuesto, lo que podríamos llamar una teología, ¿no? Entonces, pero uno de los, ¿cómo podría decir?, de los núcleos más poderosos de este pensamiento de Al-Ghazali, que busca esta racionalidad de lo que se llama el Kalam, que es esta forma peculiar de entender tanto la realidad del mundo como la realidad divina, que consistiría, el centro es que si hay continuidad siempre es ilusoria, tanto en el tiempo como en el espacio. ¿No? Para Al-Ghazali, ¿por qué nosotros tenemos la percepción de una continuidad temporal? Simplemente porque en todos los instantes de nuestras vidas el universo se destruye e inmediatamente se reconstruye. La divinidad está destruyendo y construyendo permanentemente el universo. Y como no nos damos cuenta, no tenemos capacidad de percibir ese hiato, suponemos que es continuo. Non so se sarà vero, como decía un profesor mío, ma qué carino, ¿no? Qué bello que es. Bueno, ojo que la mecánica cuántica no deja de plantear una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, hay creaciones sucesivas del mundo haciendo imperceptibles los intervalos. Y yo creo que acá habría que, esta racionalidad que está buscando Hammurabi, para mí, ¿cuál sería la versión finalmente óptica y su vuelco en la arquitectura? Creo que es la decoración. Desde los almocárabes a las formas más complejas que pueden aparecer en las cúpulas o inclusive en la decoración plana. Porque podríamos decir que el núcleo matemático, ¿sí?, de todo el despliegue de la decoración islámica, finalmente son lo que en la matemática de los últimos 100 años se ha conocido como fractales. Son estos objetos de diseño que tienen una dimensión fraccionaria. Los fractales que nosotros desplegamos en un plano tienen una dimensión fraccionaria entre el 1 y el 2, ¿sí?, que es posible incluso hasta determinarla matemáticamente, descubriendo cuál es la ley de homotesia, si es la ley de la repetición de la decoración que se despliega en la superficie. Pero existen también, por supuesto, fractales de tercera dimensión, ¿no?, que no es el caso en la arquitectura árabe, pero sí de los fractales en la segunda, que están desplegados en la segunda dimensión, pero que son formas, son líneas que van cubriendo el plano o la superficie curva, en todo caso siempre bidimensional, lo van cubriendo hasta saturarlo, aunque nunca terminan de saturarlo, serían podríamos decir, esta metáfora de una
infinitud, ¿sí?, que es una infinitud que tiene un límite, que el límite es el dado por la forma espacial, la forma plana, dentro de la cual yo desarrollo el fractal. Le doy el caso más característico, es la famosa curva de Peano, que todos ustedes conocen, ¿no? Si la curva de Peano, yo sí tengo el objeto del que parte Peano, que es la superposición de dos triángulos invertidos, y yo empiezo a aplicar como ley de homotesia, que parto cada lado, ¿no?, de lo que se va formando, de la figura que se va formando, lo parto en tres, ¿sí?, en tres partes iguales. Hago saltar la del medio y vuelvo a construir allí un triángulo, como aquel del que he partido, y vuelvo a los lados de ese triángulo, vuelvo a partirlos en tres y desarrollo solo el del medio en forma de triángulo. ¿Qué es lo que voy haciendo? Voy desplegando una línea que apunta, ¿sí?, al infinito, ¿no?, al infinito como perímetro, pero que nunca jamás supera los límites de la forma dibujada en el espacio. Entonces yo creo que analizar ahora la decoración como es una estructura fractal, en el caso de la arquitectura islámica, y conectarla con la racionalidad de Al-Ghazali, yo creo que podría acentuar esta... Porque finalmente, al decir que la arquitectura es irracional, la arquitectura islámica es irracional, porque no existe este punto culminante de un recorrido, aparte de ser finalmente una tontería, hay que de todas maneras determinar cuáles son sus expresiones, las formas en que eso, o sus manifestaciones, mejor dicho. Y yo creo que tanto lo que ha dicho Hammurabi, inspirándose en Chueca sobre estos invariantes de la directriz quebrada, y de la juxtaposición de estancias autosuficientes desde el punto de vista del significado, creo que el estudiar o aplicar a la decoración la idea del fractal, que es indudablemente el despliegue del fractal, es de una racionalidad radical, como puede ser la demostración del teorema de Pitágoras. Pero tiene otras formas que tienen que ver con lo real que se alcanza y lo ilusorio que se postula. Entonces, nada, eso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo seré breve luego de la exposición y del comentario. No queda tanto para decir. Primero, quería agradecer. Es un lujo empezar el ciclo de este año con la exposición de Hammurabi y con el comentario de Gastón Mburukua. Digamos, es algo son lujos que cada tanto nos damos en este instituto, pero no recuerdo su última presentación cuando fue lo del Arca, digamos, tu último comentario cuando fue lo del Arca, pero no pasan todos los días. Son esos lujos que cada tanto nos podemos dar, pero que no hay por qué dejar de celebrarlos cuando suceden. Después, también para hacer un comentario, digo, una cuestión, casi todos lo saben, pero siempre primero el público se renueva y aparte esto llega a dimensiones, está llegando a otras personas a través de las redes. Para mí hablar de lo que expone Hammurabi en un punto es como hablar de mí mismo. Quiero decir, es una historia, yo ya lo he dicho muchas veces, pero yo conocí a Hammurabi un día más o menos como hoy, a fines de marzo de hace 38 años, cuando yo tenía 20, y él era un joven
arquitecto veinteañero, tenía unos años más que yo, pero todavía estaba en los 20, y era ayudante de cátedra de IAC, cuyo titular era también un joven treintañero que, no sé si alguien lo conoce, se llama Mario Sabugo. Así que en ese momento nos conocimos tres personajes que casi 40 años después, fíjense, incluso estamos en la misma habitación, siendo muy jóvenes los tres, digámoslo, en ese momento, y ahora ya no tanto ninguno de los tres. Bueno, en ese largo periodo de tiempo y haciendo gala de la tosudez que nos achacó la Negra Córdoba cuando presentó nuestro libro, dijo: estos muchachos son muy cabezaduras, seguimos haciendo cosas, esas mismas personas, y seguimos por ahí estando. Y bueno, eso es lo bueno, porque digo, también entre otras cosas es lo que sostiene estas instituciones, ¿no? Que por ejemplo 3 personas que hace 40 años estamos haciendo cosas, terminemos en el mismo cuarto siguiendo hablando de estos mismos temas. Luego de esta introducción, yendo al tema específicamente del texto de Hammurabi, de la presentación, yo pensaba que, en definitiva, Hammurabi lo que hace es hacer un planteo que es... Vos mencionaste, Gastón, recién mencionaste a Chueca. Lo de Chueca, efectivamente, en muchas dimensiones es muy acertado. Y es muy útil, y por eso es que es un libro de 1947 y seguimos hablando de él. Eso no pasa con muchos libros. Ahora, la cosa fuerte que tiene el texto de Chueca, digo, fuerte como horror, digo, que tiene el texto de Chueca, es que lo llama castizos. Los invariantes castizos en la arquitectura española tienen su origen en la Alhambra. O sea, en todo caso serían invariantes islámicos de la arquitectura española, si hubiera querido expresar en términos sinceros la cuestión. Entonces, él va y después los define, busca el origen en la Alhambra de cada cosa y después demuestra cómo esa cosa que empezó en la Alhambra o empezó en la arquitectura islámica continúa, y después incluso hace una adenda en ediciones posteriores y dice cómo continúa en América. Ahora, claro, ¿pero dónde empezó? No empezó muy castizamente, que digamos, sino que empezó en términos específicamente de la arquitectura islámica, con lo cual hay un desarrollo muy acertado encubierto por una operación que es fabricar una separación. Hay un proceso por el cual, y esto ¿a qué se debe? Que es una cuestión, básicamente, es que para los españoles esto es un problema identitario. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, que para nosotros no es un problema identitario. A mí no me importa absolutamente nada cuán trascendente o menos trascendente sean los orígenes árabes de las cosas que yo hago. Para mí no es un problema si es más o es menos, y para ellos sí es un problema. Entonces tienen que sistemáticamente fabricar una separación, incluso cuando explican la unión. Es fantásticamente paradójico, porque escribe un libro para explicar una continuidad y lo titula a través de una ruptura. O sea, lo presenta a través de una ruptura que fabrica, que el propio texto del libro se esmera en contradecir. Hay otro aún más fuerte y que en ese sentido me parece aún más ilustrativo de esta cuestión, que también es un texto bueno, digo, en el sentido de las cuestiones que señala, que es el de Miguel Ángel Castillo Oreja, que es la proyección del arte islámico en la arquitectura de nuestro primer Renacimiento. Entonces, ahí ya cuando uno agarra el título, hablemos fuera de la cuestión. Primero, se define una entidad, que es el arte islámico, que es separada de nuestro primer Renacimiento. O sea que si el primer Renacimiento es nuestro, el arte islámico es esencialmente otra cosa. Esa es la cuestión. No es nuestro. Digo, el arte islámico de la península ibérica es tan nuestro como el Renacimiento de la península ibérica y como cualquier cosa de la península ibérica, si vamos a hablar de una cuestión de pertenencia geográfica. Pero cuando lo define como una otra cosa y a su vez analiza la proyección de eso en otra cosa que considera como nuestro, fabrica como Chueca la separación. Y después el vínculo que actúa como conector entre esa otra cosa y la cosa que para Castillo Oreja es nuestra, es el término proyección, que es un término que se ha utilizado muchísimo en estas cuestiones,
una familia de términos que se ha utilizado muchísimo en estas cuestiones, porque implican proyección, huella, sombra, son manifestaciones de algo que ya no está. O sea, el más común, digo, que es el que más comúnmente usado, que es huella, que es otro del fantástico libro de Luce López Baralt, que es Huellas del Islam en la literatura española. Yo cuando explico esta cuestión generalmente planteo que, y también siguiendo cuestiones que Mario ha hablado bastante del tema de la huella en sí, por las cuestiones de la memoria, cuando nosotros encontramos, cuando el cazador encuentra la huella del ciervo que va a cazar, básicamente encuentra la huella porque no está el ciervo. Si estuviera el ciervo, encuentra el ciervo. Esa es la cuestión. Está la huella en el suelo porque el ciervo ya no está ahí, está en otro lado, y lo que hace a través de las huellas es seguir dónde está ahora, que eso en otra parte. Entonces, todos estos fenómenos, la proyección es lo mismo, porque la proyección, como las proyecciones, como la sombra o como la proyección de esta que estábamos viendo acá en el PowerPoint, o la del cine o cualquiera de ellas, es la proyección a la distancia de una imagen que está en otro lugar. Entonces, son términos que fabrican la distancia. Implícitamente en esos términos está decir, la cosa está acá y lo que estamos viendo acá es una proyección, una sombra, una huella, pero parten de la concepción de que la cosa ya no está donde la estamos viendo. Lo que vemos es una expresión indirecta de esa cosa. Cuando de vuelta, lo que demuestra el texto de Hammurabi y lo que demuestran los propios textos como el de Luce, digo, o el de Chueca, es que la cosa está. Ese es el término. No es indirecta porque está viva, o sea, digamos. Ahí para mí el acierto de lo que en definitiva viene proponiendo Hammurabi hace 4 décadas y en lo cual yo me he formado, esa es la realidad, o sea, no es que lo estoy descubriendo, sino que en términos estrictos lo aprendí de él, es plantear esta idea de que esencialmente es contradecir esa lógica de la distancia, es decir, esa cosa está. No estamos hablando de una huella, no estamos hablando de una proyección, esa cosa está ahí, y aparte esa cosa es nuestra, que es el planteo de lo de los abuelos, o sea, no es de otros, esa cosa es nuestra. Ahí hay una cuestión que también hay que recordar una vez más, pero es decir, cuando uno toma los dos grandes historiadores de España, que los dos del siglo XX, digamos que ambos se exiliaron, uno de ellos acá y el otro, Claudio Sánchez Albornoz, y el otro en Estados Unidos, Américo Castro, sabemos, son dos posiciones absolutamente antagónicas, pero casi una de las muy pocas puntos de contacto entre ambos es que básicamente el movimiento poblacional a través del mal llamado proceso de reconquista fue insignificante. O sea, básicamente no hubo ni en la conquista ni en la reconquista hubo grandes movimientos demográficos. Básicamente, a lo largo de toda la historia de la península ibérica, estamos hablando del mismo sustrato poblacional hispano-romano, digamos, que es en los términos estrictos, céltico primero y romanizado luego, es el mismo sustrato poblacional que en un determinado momento se islamizó y en otro determinado momento se cristianizó de vuelta. Pero básicamente los movimientos, tanto de árabes, que tampoco, bueno, eran árabes en un sentido muy laxo del término, porque más bien eran norafricanos, exactamente, que hipotéticamente entraron y los que luego fueron expulsados, salvando la expulsión de los moriscos, digamos, en determinados momentos que fueron grandes cantidades, pero aún la expulsión de los moriscos estamos hablando de unos cientos de miles de personas, no hubo un movimiento demográfico que se transformara. Básicamente la población en todos los casos fue la misma. Entonces, si es la misma, lo que sucede es que eso es lo que plantea y justifica las continuidades, o sea que en todo momento estamos hablando de continuidades y estamos hablando de un fenómeno que está vivo, que está ahí, que no es una proyección y que es tan nuestro como los otros, es tan nuestro o tan ajeno como cualquier otro, digo, no tiene ninguna diferencia. Pero claro, una cuestión identitaria fundamentalmente basada en una concepción racista, digamos, estrictamente del término racista y colonial, digamos, del término, plantea que esa otra cosa, que también es parte de nosotros, es una cosa inferior.
Entonces nadie quiere ser parte de algo que es considerado esencialmente inferior. Y entonces todos estos textos que el de Hammurabi viene a deconstruir, digamos, de alguna manera, lo que están es generando artificialmente la distancia, aun cuando en sus aciertos, aun cuando en su contenido con el acierto explican la continuidad. Pero están fabricando la distancia que su identidad requiere. Como nosotros no tenemos ese problema, podemos darnos el lujo de plantearlo en otros términos. Hay una cuestión que estábamos hablando y tiene que ver con el tema de, y con esto termino también para no extenderme tanto, de las cuestiones lingüísticas. Es muy notorio, pasa en varias dimensiones, pero es muy notorio cuando uno ve, digamos, la lengua romance más similar al castellano es el portugués. Pero bueno, el portugués está tan afectado por la componente árabe como el castellano. Cuando uno se va a lengua romance más similar al castellano y no afectada por el portugués es el italiano. Uno toma las diferencias entre el italiano y el castellano o el portugués y el mayor grado de diferencia son árabes. Esa es la realidad, o sea, no hay otra cuestión. Son los arabismos en sí y hasta, digo, el sonido J, sí, por ejemplo, o sea, eso ya no es una palabra. El sonido J es árabe y por eso como sonido existe solo en castellano. Como ese sonido que no tiene absolutamente nada que ver a la H aspirada anglosajona ni al sonido, a la J que suena como Y. Digamos, la J de Jorge, eso es árabe y solo está en el castellano porque es árabe. Esa es la realidad y por eso no está en ninguno de los idiomas. Entonces, esa componente árabe que está interna, que está dentro, es la que define la diferencia, esencialmente, que eso es otra de las cosas que plantea Juan, que plantea Goytisolo. O sea, que esencialmente el rasgo diferencial que distingue a la península ibérica del resto de Europa es su componente árabe. Occidentalidad matizada. Occidentalidad matizada, plantea Juan, exactamente. Y con respecto a la cuestión de la visión exotista que hay sobre todo esto y la idea de que plantea al final del texto Hammurabi acerca de la valoración positiva de la unidad y de la idea única, digamos, que contrasta, bueno, ya lo explicó bien Gastón, muy ampliamente Gastón, con esta búsqueda deliberada de la complejidad del arte islámico. Juan también tiene una expresión fantástica para eso cuando la casa del moro es muy misteriosa. O sea, que es maravilloso, como en una oración, entonces él empieza, cuando habla del espacio en la ciudad islámica, él empieza diciendo... La repregunta, claro. Él empieza, dice... En un manual de la dominación española sobre Marruecos se le explica a los soldados que la casa del moro es muy misteriosa, entre comillas. Y acto seguido dice, ¿misteriosa para quién? Seguramente para los soldados de ocupación españoles, no para la gente que vive ahí, que es en absoluto misteriosa, porque es su casa y la conocen, han nacido y han vivido ahí. Y entonces, la concepción de que esto es una otra cosa y esa otra cosa es exótica, misteriosa y demás, es una concepción esencialmente orientalista, exotista, que de vuelta vuelve a fabricar esa diferencia. Sobre todo incluso resulta muy singular que le tengan que explicar a los españoles lo exótico, lo distinto de una cuestión marroquí, cuando hay tantas cosas en España prácticamente idénticas, como bien ha planteado Chueca. Pero bueno, iba a comentar algo más con respecto al tema de bueno, nada. Es una cuestión ahora que estamos en la sala Pando, mientras venía hablando, estamos en la sala Pando, yo fui alumno de Horacio, y me acuerdo en mi proyecto final de carrera que yo le fui con el primer planteo, tuve la gran suerte de que era una cátedra chica y entonces uno hablaba a diario con el titular, que era una persona muy interesante, digamos, ¿no? Pero bueno, fui con mi proyecto a decirle, a mí me gustaría hacer que esto sea así y asá. O sea, que sea de dos formas, digamos, esto de esta forma y esto de esta otra. Y Horacio me hizo una larga explicación de por qué eso estaba mal.
digamos, esencialmente, digamos que eso era el principio del eclecticismo, que extraer lo mejor de cada cosa y que el eclecticismo era una forma inferior, digamos, con toda su formación racionalista, moderna, digamos, me vino con el planteo de convencerme de que no, que había que elegir una, y una era la mejor, y en base a esa había que desarrollarlo, y que hacerlo así o asá, y así y asá, era una forma inferior de cómo resolverlo. Bueno, tuvimos esa conversación y digo, bueno, eso refleja este problema de que, bueno, naturalmente desde el occidente contemporáneo hemos naturalizado definiciones del occidente moderno, de cómo deben ser las cosas, y aplicamos esa vara a todo lo demás, y lo que no lo tiene lo consideramos inferior, irracional, sí, pero no solo opuesto e inferior, digamos, porque no es, podría ser opuesto y Necesariamente tiene que ser diferente. exactamente, porque es opuesto, pero como esto es lo que está bien, si es distinto, pues no está bien. Entonces, esa es la cuestión. Y claro, entonces al encontrar el planteo que él hace de las estancias, es una forma, como bien dice Gastón, eso ya no lo voy a repetir, de explicar que son lógicas alternativas, digamos, que no es ilógico, sino que son lógicas alternativas. Bueno, no hablo más porque si no me... Sí, por favor. Quiero, ya que se han nombrado maestros, como cuando aquí, quiero recordar a un maestro que fue Héctor Esquenone, y que precisamente en su seminario sobre historia del arte hispanoamericano colonial, se leía el libro de Chueca, y entonces me acuerdo que Ana María Telesca, una mujer muy inteligente, dijo, pero profesor, ¿qué tiene esto de castizo? No, porque todo sale de los árabes. Y entonces Esquenone dijo una cosa muy interesante. Nos recordó el año que vos recordaste, y yo ahora lo tenía. Dice el año 47. ¿Ustedes saben lo que era el año 47 en España? Lo dijo. Yo vivía ahí. Era imposible decir que eso era árabe, porque ibas preso prácticamente. Entonces, me parece que eso, él pone Castillo ahí, precisamente para poder decir lo que dice, ¿no? Esa fue la explicación, porque Esquenone recordaba un libro espeluznante escrito por un intelectual franquista que escribía muy bien, se llamaba José María Pemán. Sí. Bueno, escribía muy bien, pero precisamente un año antes del texto de Chueca, él suponía que había salido ese libro mientras Chueca preparaba el suyo. Él decía que la guerra civil española había enfrentado a los tres grandes enemigos, había llevado a España a luchar otra vez contra sus tres grandes enemigos seculares, podríamos decir, ¿no? La negación del cristianismo era uno, y el segundo era Oriente, porque claro, en la guerra civil habían luchado contra Rusia, y en ese sentido era Oriente. Bueno, el tercero no me acuerdo cuál era, pero estaba ese libro había tenido una gran difusión, una gran aceptación por el régimen, y es que no pensaba que lo de Castillo era un recurso como para poder publicar eso que publicó. No sé si... No, pero lo que vos decís es obvio, es una contradicción absoluta del contenido de ese libro con hablar de un variante Castillo, ¿no? Entonces, pero por eso. Les agradezco mucho, aparte quería agradecerle a Muraví y al Instituto el haberme invitado, porque, en fin, porque ha sido un tema difícil para mí, pero he aprendido muchísimo, tanto de la lectura como de la discusión de hoy. Así que muchas gracias. Es aceptar esta parentela, en este caso la arábiga, porque el sistema de los arabismos evita suponer que el intercambio sea unidireccional y por lo tanto no confundir el estudio de un tramo del proceso con todo el camino. Dos, permite identificar los elementos y conceptos edilicios que son arabismos, se une independientemente de la época y de quienes los emplean o los perciben como tales simultáneamente. ¿Por qué no? Ya en otra oportunidad explicaré por qué.
3, nos permite distinguir simultáneamente entre el uso de los arabismos para responder a necesidades constructivas de su empleo como representación simbólica. Y 4, considerar a los arabismos lingüísticos o arquitectónicos como fuente para el estudio de las formas de definición de las identidades colectivas, pues desde el punto de vista semiológico planteado por Humberto Eco, los arabismos serían un particular tipo de trans e intercultural caso de consumo y recuperación de formas de hablar y habitar arábicas o así imaginadas, cuya singularidad reside en que, a diferencia del caso griego, latino, germano, francés, etc., el campo del que son tomados o recuperados estos préstamos posee una representación privilegiada en el imaginario social iberoamericano como lo opuesto a lo que se percibe como originalmente propio, en tanto que se superponen en él la identificación social de minorías religiosas, mozárabes, mudéjares, moriscos, etc., con la cultural, moro, árabe, islámico, etc., ocasionados, según Alcantú, por la aplicación del concepto de casto. Casticismo. Seguramente no lo leyó Alcantú. Con lo cual, lo que hacen Gaudí y Goytisolo, esto fue una oportunidad que tuve, por eso elegí a Goytisolo, porque se lo pude plantear públicamente en un congreso, que era sobre su obra, es que vuelven a ser propio lo que ya lo era, pero que el discurso oficial establece como ajeno. Por eso hacía falta, digamos, un sistema de clasificación de estos intercambios, de estos diálogos que se suceden por detrás del discurso hegemónico, que estuviera menos afectado por esta ideología o esta forma de definición de la identidad colectiva. Les agradezco muchísimo esta oportunidad.